Bien, vamos a ver cómo se puede representar un número racional en la recta. En este vídeo vamos a ver si se trata de un número racional que se corresponde a lo que se llama fracción propia. Pasamos a la siguiente lámina, nos vamos a poner en situación. ¿Cómo les gusta a los matemáticos que se localice un número racional en la recta? Lamentablemente, lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Si me dicen que localice o represente en una recta el número racional 3/7, lo que a mí se me ocurre es hallar el valor de esa expresión, es decir, si efectúo la división voy a obtener un número decimal y ese número decimal lo puedo llevar a la recta. Si por ejemplo considero que en esa posición está el 0, en esa posición el 1, 2, etcétera, etcétera, menos 1, menos 2, etcétera, etcétera, se me ocurre proceder de la siguiente forma. 0,4 no es exacto el valor de 3 entre 7, pero de forma aproximada voy a poner 0,4. Si entre 0 y 1 está 0,5, pues un poquito a la izquierda vamos a decir que estaría el 0,4 que equivale a 3/7. Para representar el 15/9, de forma aproximada, si efectúo la división, obtengo el decimal periódico puro 1,6 con periodo, repito razonamiento. Va a estar entre 1 y 2. Si en la mitad está el 1,5, pues un poquito a la derecha, vamos a decir que estaría el 1,6 con periodo. 15/9. Terminantemente prohibido utilizar este método para localizar un número racional. ¿Cómo les gusta a los matemáticos? Vamos a ver cómo se lleva a cabo la representación si es una fracción propia. Recordad, si el numerador es menor que el denominador, se dice que es una fracción propia y el resultado va a ser menor que 1. Si el numerador es mayor que el denominador, decimos que es una fracción impropia. En este caso vamos a ver el caso de fracción propia. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a razonar. Mirad, el motivo profundo de este método en el fondo se basa en una de las aplicaciones del llamado teorema de Tales. Yo no pretendo explicar el teorema de Tales, pero aplicando el teorema de Tales yo puedo proceder de la siguiente forma. Quiero representar el número 3/7. Sencillo, vamos a recordar el significado de fracción. Esta fracción, uno de sus significados es que si yo tengo una unidad, sea cual sea, la debo dividir en 7 partes iguales y tomar 3. Es decir, voy a dividir en 7 partes iguales la unidad. Si esta es la recta donde quiero representar ese número racional que es una fracción propia, y esta es la unidad, en ese punto marco el 0, en esa posición marco el 1. Para representar, debo dividir esta unidad en 7 partes iguales y tomar 3. Pero, si yo me voy y tomo una regla, resulta que como mide 9 centímetros y aproximadamente 3 milímetros, esa división no es exacta, no es fácil dividir en 7 partes iguales. ¿Qué hacen los matemáticos? Sacan una recta, en rigor matemático se llama semirrecta, desde el 0, por ejemplo esta. Podéis tomar la que os dé la gana. Yo voy a trazar esta semirrecta y dividir o tomar 7 partes iguales es muy sencillo. Si cojo, por ejemplo, la regla o un compás y, por ejemplo, voy a tomar partes de 1 centímetro. Voy tomando segmentos de 1 centímetro y en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes exactamente iguales. En aplicación del teorema de Tales se une el extremo de la última de las partes
con el extremo de la unidad, vamos trazando rectas paralelas. Yo lo voy a hacer a mano sin escuadra y, según el teorema de Tales, estas partes tienen que ser iguales entre sí. Seguimos trazando rectas paralelas. Repito, lo estoy haciendo a mano simplemente para intentar explicar el procedimiento. Razono y llego a la siguiente conclusión. En aplicación del teorema de Tales, como estos segmentos tienen que ser proporcionales, resulta que estas divisiones van a ser idénticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Es decir, el trocito que va entre 0 y 1, lo que se denomina unidad, mediante el procedimiento que hemos llevado a cabo basado en el teorema de Tales, hemos conseguido dividirlo en 7 partes iguales. Como la fracción que tenemos es 3 séptimos, tomamos 3 de esas partes. 1, 2, 3. En esa posición estaría el número racional 3 séptimos. Resumen al contenido del vídeo. Repetimos. Pregunta frecuente: me dan un número racional. Puede ser una fracción propia o una fracción impropia. Yo he explicado cómo se hace si es una fracción que nosotros llamamos propia. ¿Cómo procedemos? Se divide la unidad en tantas partes como indica el denominador. En este caso en 7, para lo cual, partiendo del 0, dibujamos una semirrecta. Yo he tomado esta porque me ha apetecido y esa semirrecta la voy a dividir en 7 partes iguales. Yo he cogido la regla y he dividido en trocitos de 1 centímetro. Se puede tomar la unidad que os dé la gana, es decir, si alguien quiere, coge un compás, pincháis y vais tomando trozos exactamente iguales. En este caso 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La última de las partes, trazáis una recta hacia el extremo de la unidad. Vais trazando rectas paralelas entre sí y los segmentos que delimiten, ya os adelanto que en aplicación al teorema de Tales tienen que ser iguales. Por lo tanto, si estos segmentos son iguales, hemos conseguido dividir la unidad en 7 partes, tomamos 3, en esa posición estaría representado el número racional 3 séptimos. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se hace si la fracción es impropia. Tema concluido.